que entro en deuda con esa presentación porque no es nuestra pretensión, básicamente es poder compartir con ustedes un espacio que agradezco mucho, que además me siento muy honrado que una asociación de estas características en Antioquia y lo que le ha aportado durante tantos años al desarrollo de este departamento y del país haya tenido la decisión de permitirme estos minutos para conversar sobre unos temas donde seguramente todos tenemos visiones y aproximaciones, porque tampoco vamos a pararnos en la tribuna de la verdad simplemente a decir qué es cierto o qué no es, pero sí queremos hacer una aproximación desde lo que hemos vivido en el Congreso, desde lo que hemos recogido en la conversación con todos los sectores del país, los sectores generadores de empleo, los trabajadores, los usuarios, todas las personas que han tenido en este momento de país una inquietud sobre lo que allí está sucediendo. Voy a empezar, Luis Oliverio, con ese agradecimiento a usted, ese honor que así lo considero, y un saludo muy especial al doctor Juan Gómez Martínez de mi parte, quienes tenemos un camino en la vida política apenas inicial. Tenemos, por supuesto, referentes, y el doctor Juan Gómez es uno de ellos, y él sabe que ya la vida nos ha permitido unas oportunidades de ir resolviendo problemas. Más él me lo resolvió a mí que yo a él, pero ahí estamos, doctor Juan, y muchas gracias. Aquí hay varios temas por decir, de una manera rápida me voy a correr. Luis Eduardo, ¿dónde está? Luis Eduardo Gómez. Luis Eduardo, amigo, muchas gracias por estar aquí. Y vamos simplemente a aproximar esto en unos minutos de la siguiente manera. Si a uno le preguntaran hoy cuál es la sensación o el sentimiento, Nicolás, muchas gracias por supuesto también, cuál es la sensación y el sentimiento que tienen los colombianos en este momento, se define en una sola palabra que se llama incertidumbre. Cuando usted se encuentra con una persona en un avión, le preguntan a uno, Hernán, ¿y qué va a pasar? Sea empresario, sea inversionista, sea trabajador. Cuando usted habla con un gremio, le preguntan, ¿y para dónde va el país? Y cuando uno tiene la posibilidad de ir observando por dónde están conduciendo los destinos de Colombia, resulta que a partir de la entrada en vigencia del gobierno Petro, el país está, digamos, en un devaneo sobre la inestabilidad y la debilidad institucional. Y alguien dirá que eso es un concepto muy gaseoso, que eso no pareciera tener tanta implicación, pero la tiene y toda. Lo que nosotros venimos enfrentando es, por supuesto, el desafío desde la institución de la Presidencia de la República a todos los demás estamentos públicos y privados del país. Cuando nosotros encontramos un gobierno que no va a encontrar punto medio, que lo que está diciendo aquí es o se adhieren a mi visión o no sirve, o se adhieren a nuestra visión o no funciona, o se adhieren a nuestra visión y respetan lo que queremos hacer aun cuando vulneremos la ley o nos van a dar un golpe de Estado, es un desafío institucional. Cuando la Corte Suprema de Justicia toma una decisión o determina un pronunciamiento y desde la Presidencia de la República le dicen golpe de Estado, es una debilidad institucional y un ataque institucional. Cuando el Consejo de Estado ha tomado decisiones como máxima autoridad de la justicia contencioso administrativo, declarando la nulidad sobre curules o nombramientos o elecciones como las del señor Roy Barreras y compañía, y toma la decisión en derecho, y dice el Consejo de Estado que está aplicado a derecho, pero desde el gobierno viene una respuesta y dice golpe de Estado, es una debilidad institucional. Lo más cruel, digamos, lo más fuerte, ha tenido que ver con los últimos hechos de hace pocos días, cuando se está dando un transcurso normal, un desempeño y un desarrollo normal de la elección de fiscal general de la Nación, pero tenemos el Palacio de Justicia con la connotación que ello implica, rodeado de banderas del M-19 diciéndole, o usted define fiscal, o este país lo frenamos y lo incendiamos. Por fortuna han perdido influencia en las calles, pero el llamado fue a rodear la justicia no para bien, sino a rodearla para mal, a rodearla para intimidarla, que fue lo que tuvimos que ir a evidenciar ante la OEA la semana anterior con un grupo de compañeros, que fue la cita que le tuvimos que pedir al secretario Almagro allá en la ciudad de Washington, porque tenían una concepción de que al gobierno lo iban a tumbar y que lo íbamos a tumbar nosotros, y que lo que había sucedido en el marco de la Corte no era más que una escaramuza, que ahí no había ningún riesgo institucional. Esa es la concepción que están teniendo en las instancias internacionales, y es ahí donde nosotros decimos
esa debilidad institucional, esa crisis institucional que la vamos a ver de manera muy concreta para no dejarla en el discurso, la vamos a encontrar ahorita en las formas y términos en que el gobierno está causando esa crisis de confianza y cómo se está reflejando eso en el desempeño del crecimiento económico, mal desempeño del crecimiento económico, en la contención de las inversiones, por supuesto, y en el freno del crecimiento de la economía nacional, que estoy seguro muchos de ustedes tienen muy comprendido ese dato. Estamos ante esa amenaza. Yo lo que quisiera dejar de este primer segmento es un mensaje. En nuestra opinión, aquí no estamos frente a un debate técnico, ni frente al gobierno, ni frente a las inversiones de infraestructura, ni frente a las reformas. Estamos en un debate netamente político e ideológico. Y si nosotros no comprendemos eso de entrada, nos vamos a seguir equivocando en los 2 años de gobierno que quedan, porque ya estamos llegando a la mitad del gobierno Petro. Pero nos tenemos que olvidar, doctor Nicolás, como lo hemos intentado, como ha sido de forma seria y responsable, brindar un debate técnico sobre cada una de las propuestas y reformas. ¿O cuál es el componente técnico entonces de lo que nos están hablando a nosotros en las decisiones sobre el planteamiento de los textos de ley? Que cuidado, y el país está pensando hoy, y aquí lo vamos a ver muy rápidamente, que las reformas solamente son la laboral, la de salud y la pensional. Viene el texto de la reforma al Código de Minas, la estatización de la actividad minera en Colombia, la concentración de poder en la asignación de los títulos en cabeza de la Presidencia de la República. Viene también la reforma a la Ley de Servicios Públicos. Pero ¿cuál no es la concentración de poder si desde el inicio del gobierno desplazó las capacidades? Por fortuna el Consejo de Estado corrigió las capacidades de la Comisión Reguladora de Energía y Gas en Colombia. ¿Qué dijo? Ustedes no sirven, ustedes son funcionarios que me dejó otro gobierno, ahora quien dirime esas condiciones de esa comisión soy yo. Es decir, disminuyendo el componente técnico. Vamos a ir a eso. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? ¿En qué se ve esa debilidad institucional y cómo se traduce de manera muy concreta para ustedes, para el empresariado, para el generador de empleo? Hemos visto lo que le ha venido sucediendo al sector privado en Colombia. Aquí hay una determinación clarísima. Tal vez puede ser un tanto exagerado decir destruir el sector privado, pero sí es dejarlo muy disminuido, sí es dejarlo marginal, y sí es dejarlo marginal desde la normativa, desde las cargas impositivas, desde la narrativa, desde los señalamientos, desde la manera en cómo tratan a los sectores gremiales en Colombia. No hay cartera ministerial, no hay sector gremial del país que no haya tenido una confrontación por la manera en cómo el gobierno se malrelaciona. No hay manera cuando una ministra de Trabajo sale a decirle que lo único que hemos tenido en Colombia es una clase empresarial tacaña. Ese es el postre con el que le dejan o le abren la conversación a los sectores que van a cargar la reforma laboral y que vienen de cargar la reforma tributaria. Disminución del carácter técnico del Ejecutivo. Hemos visto lo que está pasando. Todas las entidades técnicas del gobierno nacional están llenas hoy de burócratas sin capacidad. Para ser miembro de junta directiva de Ecopetrol empezaron a disminuir los requisitos. Para nombrar al director del INVIMA, ya vamos a ver lo que es la crisis de la inestabilidad y la interinidad del gobierno, profunda, desastrosa. Va para 2 años el gobierno. No había tenido y no ha tenido la capacidad de nombrar un director de INVIMA en propiedad con las calidades que exige. ¿Sabe qué terminan haciendo? Disminuyamos los requisitos. ¿Cuál es la respuesta nuestra? Que pareciera no satisfactoria completamente. Pues tuvimos que acudir en un proyecto de ley a radicar para poder corregir lo que hace el gobierno. Y es cada que usted vaya a hacer una disminución de requisitos, usted ya no lo va a poder hacer de manera discrecional. Por lo menos tendrá que tener unas barreras o unas contenciones. Y es noticia de todos los días. Van a nombrar una persona cada vez menos técnica, cada vez más política o más burócrata, cada vez más incapaz y más impertinente. Y esto se va a reflejar en un efecto que en el orden de la conversación les quiero mostrar. ¿Cómo no la relantización del Estado? Paquidérmico, lento, quedado, colgado. Cada vez el promedio de trámites se amplía en la temporalidad. Cada vez la concentración de trámites es mayor.
cada vez la concentración administrativa es mayor. Alguna vez algunos amigos me decían, los discursos de izquierda son descentralistas en las campañas y centralistas en los gobiernos. Y esta pareciera ser la configuración. Antioquia hemos tenido en los últimos meses el efecto nocivo de esa concentración. Solamente 2 ejemplos, seguramente haya más. El primero, la terminación de la delegación minera al departamento de Antioquia después de 20 años. ¿Qué no es eso sino concentración de funciones? Cuando Antioquia tiene la capacidad que tiene, yo me puedo estar equivocando en cifras, pero pensaría que estamos en el 40% de las exportaciones de oro del país son de Antioquia. Ahora lo que hay que hacer entonces es acudamos al gobierno nacional que tiene una visión antiminera para poder resolver el problema. Alerta gigante. 2, concentración administrativa, política, si se quiere decir, la intervención de Sabia Salud, que tenía problemas, que tenía indicadores deficientes, que los estaba mejorando, que los estaba superando. Y cuando todavía no había vencido el plazo de la medida de mejoramiento, llega una decisión de la Superintendencia de Salud y dice, tomo la administración de Sabia Salud. ¿Qué hicimos nosotros? Pues presentar una demanda de nulidad contra ese acto administrativo que declaró la intervención a ver si algo podemos corregir, pero a lo que voy es la conducta sistemática del gobierno. Incremento de la corrupción, incremento del clientelismo y, por supuesto, la intención de someter al empresariado colombiano, la intención de someter los gremios en Colombia. Doctor Álvaro, ¿cómo está? La intención de someter a la condición política del gobierno cada una de las cabezas de los gremios en el país. Muchas han resistido, a muchas otras las han debilitado. Medellín también vivió aquí una situación de los gremios que definieron enfrentar un poder de esos. Doctor Nicolás, usted lo padeció, pero lo enfrentaron y lo hicieron. Y aquí uno de los llamados es a resistir. Eso parece un verbo muy de ellos, pero tiene que ser nuestro. Resistir una arremetida como esas. Resistir porque, por ejemplo, en efectos como ante el superintendente de subsidio familiar, que toman una decisión de intervenir con FENALCO, me faltó esa, en Antioquia, caja de compensación de las 5 o 6 más importantes del país. Tenía asiento en la junta directiva de la nueva EPS. Sustituyen ese asiento por el delegado interventor del gobierno, que acaba de pasar, pues lo que querían que pasara. Y es hacer nombrar en la nueva EPS al señor Aldo Cadena, que venía de ser secretario distrital con pésimos resultados. ¿Qué es eso sino el sometimiento de lo que quisieron hacer con el sector de las cajas de compensación y lo siguen haciendo? Ejemplos todos. Esto es enunciativo, pero cada sector está atravesado por la misma situación. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? La siguiente. Muy bien. El mes de septiembre nosotros hicimos una investigación que con nuestro equipo, que aquí hay varios de los compañeros de nosotros, porque nos llama la atención lo que estaba pasando en materia de inestabilidad del gobierno. Y resulta que cuando uno iba a hablar con un funcionario sobre determinada materia, apenas estaba empezando a entender el problema, a los 3 meses era removido del gobierno, por la razón que fuera, por incapacidad, por clientelismo, porque se fue, porque se aburrió, porque no pudo. Y nos tomamos el trabajo de hacerle una radiografía al gobierno completo, a ver en qué materia estaba y en qué capacidad estaba. Nos encontramos lo que en nuestra opinión es la mayor inestabilidad posible en un gobierno nacional, desde el nivel ministerial, desde el nivel viceministerial, directores de departamento administrativo, encontramos unas cifras como estas. Solo en los 27 viceministerios que requerimos, ya se habían hecho en el transcurso de un año. Esto no es a la fecha de hoy, esto fue en septiembre del año pasado, 67 cambios. Hay viceministerios que han cambiado en 5 ocasiones. Hay viceministerios que llevan en encargo 4 y 5 meses. Hay viceministerios, pero no es cualquier viceministerio. Viceministerios con tremendo contenido técnico, todos modificados en un promedio de 4 meses. Ahorita vamos a entrar a mirar el sector de infraestructura y la institucionalidad debilitada, en los términos en que está. Pero si vamos a hablar de las instituciones principales, el mismo fenómeno está sufriendo el INVIAS, el mismo fenómeno sufre la ANI, el mismo fenómeno sufre la Agencia Nacional de Minería.
Todas las tenemos aquí retratados y es así como ha trascendido. Que la pregunta es esta: para una empresa, para un gobierno nacional, departamental, municipal, ¿qué ejecución, qué medición, qué resultado puede haber con una ineficacia de esas? Las vías de Antioquia. Cada que va a haber una conversación sobre los problemas a resolver, doctor Luis Oliveri, para entender cómo resolvemos los temas de estructura vial, de financiamiento, de cierres financieros, de lo uno, de lo otro, ya cambiaron al director de la ANI. Cuando le vamos a explicar el fenómeno y el problema de lo que está pasando con las vías Pacífico 1-2, ya cambiaron al director del INVIAS. Ese es el problema que tiene el país hoy. Es así como estamos hoy acá. Mi coronel, no muy distinto en lo que está pasando en las fuerzas militares, que quiero hacer un reconocimiento a usted y decir que también nos inquieta mucho que en lo que va del gobierno han sido removidos más de 50 altos oficiales entre las Fuerzas Armadas y la policía. La siguiente, por favor. Ahí está el número de encargos de viceministerios. 28 en un año. Encargos solamente. Solo 8 habían estado desde el inicio del gobierno hasta el mes de septiembre en propiedad. Hace una semana renunció uno de ellos, ya son 7. Ahí está una de las cifras. El ministerio más afectado por la crisis de inestabilidad es el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 9 nombramientos en los viceministerios. 9 nombramientos en los viceministerios. Y como han pensado que el modelo de país es que a cada problema le crean un ministerio, ahí creció el de la igualdad con 5 viceministerios, es decir, mientras menos crecimiento económico, más burocracia, mientras más problemas, más burocracia, mientras menos recaudo, que es una de las cifras que preocupa, más burocracia, pareciera ser todo lo diferente. La siguiente, por favor. Eso ya lo hemos hablado, la siguiente, por favor. Vamos a unos casos específicos que yo me quise dar a la tarea de que ustedes los conocieran, porque tocan de manera muy, digamos, directa la institucionalidad de la infraestructura del país. Miren lo que sucede en el sector transporte. La Agencia Nacional de Seguridad Vial lleva 4 cambios en el año. La Agencia Nacional de Infraestructura, 3 cambios. Invías, 4. Creo que se acaba de cambiar nuevamente. Si me actualizan, creo que está acabado de modificar. La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, 5 cambios en un año. ¿Hay capacidad de gobierno así o no? ¿Ustedes creen que hay un gobierno que pueda dar un resultado y una ejecución de esta manera? Me gusta traerles esto porque no nos podemos quedar solamente en el discurso político. Y aquí hay que evidenciar en dónde sentimos nosotros que está la crisis de la institucionalidad. Es que no hay gobierno. Es que yo le escuché decir a un periodista algo que me llamó la atención, tal vez fue Gustavo Gómez, no es que el gobierno no arrancó. Ah, pero sí hace daños, sí, pero el gobierno no arrancó. La siguiente, por favor. Minas y energía, sector que también nos preocupa muchísimo, todos nos preocupan mucho, pero no los podía aburrir, además por cuestión de tiempo me toca presentarles solo algunos casos, Luis Oliveri. Pero este es para nosotros muy importante, para el departamento de Antioquia mucho más. El gran componente en las exportaciones de Colombia, la mayoría de ellas son mineroenergéticas. No me quiero quemar ante los ingenieros, pero tal vez es el 50 o 55% de las exportaciones colombianas. Miren lo que está sucediendo allí. Este tema específico, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, lo que pretendió el gobierno Petro, más bien el presidente de la República, decir, ustedes no me sirven, ahora la regulación la asumo yo. Por fortuna, el Consejo de Estado dijo, no señor, no señor. Y por eso es para nosotros tan importante dejar otro mensaje institucional. Rodear la justicia, rodear las altas cortes, rodear la institucionalidad que hoy es capaz de ser barrera de contención entre los objetivos, los desafueros, las ambiciones, los propósitos. Póngale el sinónimo que usted quiera del gobierno nacional. Es lo único que nos puede ayudar a equilibrar y a rescatar este país en materia de decisiones, el control de constitucionalidad, el estudio sobre el Plan Nacional de Desarrollo, lo que eventualmente pase si se aprueba la reforma a la salud, por ejemplo. ¿Quién controla? Si no la Corte en el estudio de constitucionalidad.
Por eso el llamado es respaldo a las instituciones, respaldo a las altas cortes. Miren uno anterior, ahí está el promedio, ahí está bien, ahí está el promedio de la variación, de la inestabilidad, interinidad debe ser la palabra, doctor Álvaro, del gobierno y los nombramientos. Esto sumado a la disminución de la capacidad técnica, esto sumado a la expansión burocrática de las entidades, esto sumado a la creación de instituciones innecesarias como el Ministerio de la Igualdad, que duplica funciones con todos los demás ministerios, que le están buscando por donde le encuentran una tarea, nos tiene que dejar a todos muy preocupados, pero también con llamado a la acción. ¿Cuál va a ser el resultado? Si no la siguiente por favor. Dato de alerta para Colombia, para la industria, para los generadores de empleo, para los sectores de la economía nacional. Se ha informado que el año anterior, pues claro, con esos antecedentes, con esas maneras de gobernar, con esas maneras absurdas de abordar los problemas y de ejercer los nombramientos, que el año anterior fue el más bajo en la ejecución desde hace mucho tiempo en Colombia. ¿Saben cuáles son ustedes muy bien los efectos de eso? Muchos de ustedes de acá que han sido gobierno o tienen sus empresas, o por simple lógica, uno tiene que terminar diciendo, estas personas frenaron al país. Lo frenaron para lo bueno, pero abrieron las puertas para lo malo. Y esa bajísima ejecución es solamente el promedio, es el promedio. Pero si uno hace una tarea de estudio, ministerio por ministerio, hay sectores que tuvieron una ejecución, Luis Gabriel, diputado, ¿cómo estás? Una ejecución del 17, 18, por debajo del 20%. ¿Qué país puede tener una fortaleza económica con esos bajísimos niveles de ejecución? ¿Qué país puede tener una perspectiva de crecimiento importante comparado con América Latina con esos bajísimos crecimientos? ¿Qué país puede ambientar una confianza de inversión cuando está encontrando un escenario tan hostil como este y un gobierno que tiene ese tipo de respuestas? Pues es muy difícil. Vamos a la siguiente, por favor. La palabra de moda, desconfianza e incertidumbre. ¿La dijo Hernán Cadaví en un foro, en un capricho político? No. ¿Se la inventó alguien de la oposición, de la extrema derecha, para poder enfrentarse al gobierno del cambio que pretenden las reformas sociales, que pretenden los beneficios de ellos? No. ¿Quién la dijo? Vamos a verlo. Vamos a la próxima. Esto es muy evidente en el sentido que la ANDI ha tomado cartas en el asunto, por lo menos a la hora de confrontar de manera argumentada lo que está sucediendo en materia de reformas en el país, no solamente en reformas, pero aquí específicamente. Y este es un dato que nos llama a nosotros poderosamente la atención. Pongo la fuente, pongo la fecha, ponemos la pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué aspectos más específicos del sector de su compañía considera usted que están perjudicando el clima de los negocios en Colombia? La respuesta. Tasas de interés, que fueron dolor de cabeza hace unos meses, no lo es. Incertidumbre económica, paros, bloqueos, lo fueron. Tasa de cambio, miren la barra arriba. El 41% de las personas encuestadas dijo la incertidumbre política es lo que está frenando este país. La incertidumbre política es lo que no nos está dejando a nosotros sentir que hay un clima de negocios. ¿Cuál es el efecto? No es un frenón en el mercado laboral, no es un frenón en las exportaciones, pues para quienes exportan. No es un frenón latente en la economía. ¿Y de dónde está derivada esa barra del 41%? De todo esto que acabamos de conversar, de todos esos nombramientos, de toda esa incapacidad, de todos esos discursos, de toda esa narrativa desorganizada contra el sector privado en Colombia. No nos llamemos a engaños. Si a mí me preguntaran hoy aquí, ¿usted cree que hay un sesgo contra la empresa del sector privado en Colombia por parte del gobierno? Sí, sí lo hay. ¿Usted cree que las reformas tenemos que darles una discusión y prepararnos técnicamente? Sí, pero la pelea es política, ya no es técnica. Ha quedado demostrado que es así. La siguiente, por favor. ¿Qué aspectos más específicos del sector de su compañía considera perjudicarán el desempeño del año 2024? Estamos en febrero 22 del 24.
Llevamos mes 20 días del 2024. Miren la respuesta nuevamente. ¿Qué barra se dispara? No es la reforma a la salud, no es factores climáticos, no es la inseguridad, aun cuando debería ser la inseguridad también. La respuesta que están dando los empresarios, el sector privado, los inversionistas, ¿es cuál? La incertidumbre política nuevamente. ¿Qué es lo contrario a la incertidumbre política? ¿Qué es lo contrario a la incertidumbre? Preguntaría uno. La confianza, la estabilidad, la certidumbre. ¿Cómo la logramos en materia política? ¿Cómo la trabajamos para que esto no se quede solamente en un diagnóstico de lo que está sucediendo en el país y una recolección de cifras? ¿Cuál es la responsabilidad o la capacidad que tendríamos nosotros en este entorno nuestro de empezar a desmontar esa incertidumbre política en el país? ¿Tenemos la capacidad o no? Yo siento que sí. Pero yo sí creo que hay que hacer un llamado a la acción organizado. Y ese llamado a la acción organizado pretendo dejar solamente unos enunciados. Yo no vengo, digamos, con soluciones mágicas, no las tengo, las quisiera, las aplicaría. Pero vamos encontrando el punto en la conversación con todos los factores reales del país. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la actitud empresarial que deberíamos tener? ¿Cuál es la actitud gremial que deberíamos tener? Esta mañana hicimos un recorrido aquí en las calles de Medellín, pequeño paréntesis, haciendo una campaña sobre los riesgos de las reformas. Viera cómo se acercaron los taxistas del acopio a preguntarnos, usted me hace el favor y me explica la reforma laboral. Con mucho gusto, señor, ¿qué le preocupa a usted la reforma laboral? Eso creo que debemos empezar a hacer. Hay que conversar, pero hay que actuar. Hay que conversar, pero hay que concientizar. Y hay que conversar con propósito, con organización, y creo que es una de las conclusiones en las que ya voy a entrar porque yo no quiero ser extenso ni mal faltado. Dificultades para el desarrollo de sus proyectos de inversión productiva. La ANDI encuentra que dice que las tasas de interés, creo que es un dato adicional. ¿Hay alguno más allí? Bueno, vamos a la siguiente, por favor, porque yo no puedo cerrar esta conversación sin hacer solamente una mención. No vamos a entrar, excepto que se quiera por el auditorio, pero no vamos a entrar en un detalle sobre cada una de las reformas. Hoy hay un propósito político, un empeño político del gobierno nacional, y ha puesto, como diríamos nosotros coloquialmente, toda la carne en el asador, burocráticamente hablando, políticamente hablando, de todas las formas posibles para hacer aprobar 3 reformas fundamentales para ellos: salud, laboral, pensión. Cada una de ellas con un discurso social al que hay que revisar muy bien en dónde cabe la posibilidad de que se necesite una mejora. Nosotros no podemos negarnos a eso. Por eso nosotros, o por lo menos de parte nuestra, estamos diciendo eso. Ojo con la reforma, no estamos diciendo de entrada no a las reformas. Hay algo que corregir, hay algo que corregir. Hay algo que trabajar, pues seguramente muchos de estos temas no tengan que pasar por el Congreso de la República. Muchas de estas implementaciones no tengan que tener el desmonte del sistema de salud. Muchas de estas, es decir, para yo desarrollar un modelo de salud preventivo, no tengo que ir a acabar la CPS ni desmontar lo que está funcionando hace 30 años, ¿o sí? Creería que no, pero aquí sí es donde más nosotros sentimos, se acelera, se profundiza el sesgo antiempresa en Colombia, en las reformas que propone el gobierno. Ya hemos hablado y hemos conocido el desmonte de las CPS, que las cambian por un nombre que se llaman gestoras de vida y salud, que dicen que no las están acabando, pero por consecuencia les están abriendo la puerta de atrás para decirle, usted no va a salir por acá, no la voy a matar por acá, pero la va a dejar salir caminando por acá por detrás. Lo desmontan. Por supuesto que le da un énfasis riesgoso, innecesario, un poder innecesario a alcaldes y gobernadores que excepcionalmente pueden manejar la plata de la salud bien, pero regla general no, y nos parece un retroceso que no deberíamos incurrir en él. Va a matarla también por el mecanismo de no acceder o no permitir los recursos y el flujo de recursos necesarios. Yo simplemente quise poner aquí un poquito, un fragmentico del riesgo con la reforma a la salud. Las EPS dicen, yo ya no puedo más. Riega una legislación sin distinción alguna. Tiene que tener tanta capacidad de cumplirla el que tiene 1.200 trabajadores como el que tiene 3 o 4.
Entendido tenemos nosotros, doctor Nicolás, que el 90% de la empresa en Colombia es pequeña y mediana, es decir, con dificultades para poder cumplir una serie de cargas que le va a implementar la reforma laboral. La rigidez que está incorporando en los tipos de contratos, ese primero es de lo que más nos preocupa. El vencimiento del término fijo del contrato de trabajo como causal para terminar a término fijo. La judicialización, si se quiere decir así, de la relación empleador-trabajador. La estabilidad laboral reforzada, excedida en nuestra opinión, va a hacer que cada vez sea más difícil usted poder tomar una decisión sobre un despido de un trabajador. Usted se va a pegar, como diríamos nosotros coloquialmente, la encartada del mundo. Pero entonces pongámonos al otro lado. Ustedes dirán, no, es que ustedes solamente hablan en pro empresa. Ustedes no solamente defienden a los ricos. Ustedes no defienden a los trabajadores. Ojo con esa alerta. Porque por esa vía, a lo que están invitando primero a la pequeña empresa es o a la informalidad o al cierre. La pequeña empresa no es capaz de cumplirle a usted con esas condiciones adicionales a las que hoy ya existen. Le cierra la empresa o se va a la informalidad. O le dirá al trabajador en el barrio, en el municipio, yo no le puedo pagar el mínimo, venga y le pongo una parte, pues no diga nada. No es eso informalidad. No es precisamente de ahí de donde queremos sacar al país para formalizarlo. No es donde tendríamos que estar hablando de una legislación flexible para quienes se están incorporando como pequeñas y medianas empresas. O estamos mirando nosotros el país que no es, que creo que no es así y espero que no sea así. Nos preocupa básicamente eso. Se presume la existencia, por ejemplo, de los contratos de trabajo agropecuario. Eso en la letra suena muy bien. Vaya, estime usted eso en una vereda de Colombia. Un trabajador agrícola o el que trabaja por el jornal, que no le gusta sino estar un rato en la finca o trabajar un rato en este desempeño o en este criadero o en esta planta de sacrificio o se le van a presumir los contratos de trabajo término fijo al trabajador agropecuario. Pero si la informalidad del sector laboral agropecuario es más alta todavía que el urbano y le estamos abriendo la puerta a decirle sea más informal, pero en el discurso eso suena bien. Entonces cuando salen y le dicen esto no es fácil de confrontarlo, porque entonces la contraoferta o la contrarrespuesta o la crítica es usted lo que quiere es entonces que el trabajador no tenga nunca más derechos. No, nosotros no queremos eso, pero queremos primero privilegiar. Por supuesto, el motor es un tema elemental, es que no hay ni que decirlo, pero tenemos que privilegiar a quien es capaz de generar un solo empleo, lo preferimos así, que a un discurso de 100 páginas que destruye la posibilidad de crear ese empleo. A eso es lo que nos estamos sometiendo, discurso ideológico. Termino diciendo sobre esto. Esto tiene una base de compensación política, ni siquiera sobre los sindicatos, ni siquiera hacia los sindicatos, sino algunas centrales obreras radicales del país. Ahí están ellas y fueron las responsables en gran parte de la redacción de este tipo de textos. Nos preocupa mucho, por supuesto, gran inestabilidad. Y lo siguiente, la reforma pensional, que pareciera ser en la opinión pública lo que menos resistencia tiene. Uno no ve, digamos, una gran movilización en la calle diciendo y la reforma la pensional hay que tumbarla y la reforma pensional me va a afectar. Pero aquí hay unos elementos que nos preocupan mucho a nosotros. Primero, en el fondo político sin hacer comentarios activistas. Pero todo el reflejo, después de uno estudiar la reforma pensional, deja una conclusión. Quieren hacer trasladar a la fuerza la plata del ahorro en los fondos privados para pasarla obligatoriamente a Colpensiones. Eso buscará liberar una caja de presupuesto general de la nación que el Estado tiene que incorporar año a año. Y eso se tendrá que ir seguramente, esa plata ya entre comillas ahorrada, al gasto público. ¿Cuál? ¿El de pagar por no matar o cuál? Subsidio indiscriminado, subsidio dirigido para la campaña política, subsidio a la primera línea. Mientras tanto, el ahorro de los colombianos, ¿en dónde queda? Las preocupaciones son mayores, más lo que representa en la estabilidad financiera del país, la sostenibilidad de los fondos privados. Nos preocupa y mucho. Quiero decir rápidamente, y con esto yo voy a cerrar, para el estado actual del trámite de cada una y no nos quedemos solamente como que esto debería ser y no va a ser. Primero, la reforma a la salud.
recibió 2 debates en la Cámara de Representantes. El gobierno pensaba que la podía aprobar para junio del año anterior. Va a empezar apenas el trámite en el Senado de la República. Tiene que pasar por la Comisión Séptima del Senado de la República y si pasa, ojalá que no, pues se irá para la plenaria del Senado. Y si pasa la plenaria del Senado, ojalá que no, pero si pasa la plenaria del Senado, le quedará el control de constitucionalidad, evidentemente ante la Corte Constitucional. Y si pasara el control de constitucionalidad en ese tramo, en ese lapso, en ese estudio, que pensaríamos que no por todos los vicios de forma y fondo que ha tenido, pues dice que gran parte de los preceptos de la reforma a la salud se incorporarían en un plazo de 2 años. Estaríamos hablando ya casi de la salida del gobierno, por no decir que la salida. Estoy yéndome al extremo del escenario, pero el que queremos, en el que hay que trabajar, en el que hay que insistir, es en el de la Comisión Séptima. Ese es el inmediato, ese es el que tenemos. Ahí es donde tenemos unos congresistas que todos tenemos que vigilar y decirle usted cómo va a votar esto. De ahí depende la estabilidad del sistema de salud o no. Y ahí hay personas que se pueden abordar y que habrá que hacer ese trabajo. 2, la reforma laboral. Empieza, bueno, y una nota, ¿no? En la reforma a la salud tiene plazo de trámite hasta el mes de junio. Si en junio no se aprobaron los 2 debates, se hundió en el trámite. Que también intentaremos, digamos, aquí hay que aprenderles a ellos. Aquí hay que combinar todas las formas de lucha en ese sentido. Y si la dilación cabe para protegerle la salud a los colombianos, hay que hacerlo. Y que no se entienda nunca que cuando nosotros decimos que no a esa reforma, no estamos negando la necesidad de mejorar el sistema de salud. 2, la laboral en el trámite. La laboral en el trámite apenas empieza en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Es decir, de 4 debates va a avanzar el primero. Es decir, que este año se llevará al Congreso también el debate de la reforma laboral. No ha tenido el primer debate. Ahí está en la Cámara de Representantes. La reforma pensional está en el Senado de la República. De pronto eso es una cosa ahí confusa, que la Cámara, que usted, que el Senado, pero eso es lo que hay que buscar entender para comprender en dónde es que hay que dar esa pelea. En ese sentido, la pensional, hay cierto acuerdo con unos sectores, como les digo, yo no estoy diciendo que esté aprobada, pero pareciera que tiene menos implicación mediática. Hago 2 menciones que ya lo toqué al inicio de la conversación para que ustedes tengan la comprensión de los riesgos, por lo menos legislativos, que nos llegan. Hablamos de estas 3 reformas. Cuidado con la ley minera. No la quieren llamar Código de Minas porque quieren evitar la práctica de la consulta previa. Y ellos asumen que si se le denomina ley minera y no código, entonces ya no tendrán que hacer consulta previa, que es el instrumento sobre el cual ellos trabajan. ¿Cuánto tiempo me queda? Que ya de pronto 5 minutos, ya acabo. Esto se fue muy rápido para mí. Muchas gracias. 2 advertencias rápidas en reformas que le llegan al país. Estoy hablando solamente del tema Congreso en este instante. Queda la ley minera que lo acabamos de mencionar, la discrecionalidad del poder presidencial para la adjudicación de títulos. No quieren la minería, no la necesitan. Quieren eliminar al sector privado, como en todo, ¿no? Como en la salud, como en las demás, como en las pensiones. Aquí también expulsar al sector privado de la actividad minera, concentrarlo en la burocracia lenta del gobierno nacional, crear una empresa que denominarán Ecominerales para concentrar toda la capacidad en ellos, alerta sobre alerta para el territorio nuestro antioqueño, que como lo decíamos ahorita tiene una gran participación en la actividad minera y ya recibimos el primer golpe con la eliminación de la delegación. 2, la reforma a la ley de los servicios públicos. Nos preocupa y mucho, nos preocupa y demasiado. Quieren por esa vía. Yo tengo como de esos pensamientos que a uno se le atraviesan, un miedo, no es una inquietud, es miedo, con una revancha política del gobierno nacional sobre empresas públicas de Medellín. Porque lo que no han podido lograr por la vía de la norma y lo que no han podido lograr por la vía política o donde perdieron y cedieron terreno, lo están haciendo por la vía reglamentaria y por la vía de las superintendencias. Entonces alguien me dirá, ay, pero ¿y cuál es la causal de intervención de empresas públicas de Medellín? Y yo preguntaría, ay, ¿cuál es la causal de intervención de Sabia Salud? Fue muy clara.
¿Y cuál es la causal de intervención de Confenalco? Es explícita. De aquí a que nosotros rebatamos jurídicamente si había causal o no, se nos fue un año. Me da mucho miedo la revancha política por parte de las superintendencias, porque ellos están actuando o por ese carril, casi que este es el carril legislativo. Si esto no avanza, avancemos por acá, doctor Juan Gómez, con las reglamentaciones. Y si eso no nos avanza, soltemos decisiones de superintendencias justificándolo en la vigilancia y control y neutralicemos regiones. Eso creemos que es una alerta para nosotros muy grande. Les dejo planteados esos escenarios. Finalmente, sí, Hernán, todo eso está más o menos claro. Unos estarán más de acuerdo conmigo que otros. Otros podrán decir, le faltó un dato, falló en un porcentaje, no era lo que debía decir. Más allá de eso, donde yo espero haber correspondido bien a esta honrosa invitación, Luis Oliverio, que usted me hace y que la guardo de aquí en adelante como un honor, yo simplemente quiero dejar planteadas alguna serie de intención de soluciones. La primera, si se desordena cualquier organización, estamos perdidos. Pero si no se ordena el sector empresarial en Colombia, estamos acabados. Si no se solidarizan los sectores gremiales del país, si no se organizan en una estrategia de litigio, de confrontación jurídica, de enfrentar esas decisiones y esas resoluciones, de anticiparnos en los comentarios a los proyectos de decreto que se publican en las páginas y que así pudimos, por fortuna, controlar el daño que pretendían hacer en el suroeste antioqueño con esa regulación del Ministerio de Ambiente, estamos perdidos. Nosotros no podemos quedar, finalmente, no podemos quedar en manos solamente de la política, y se los dice a alguien que la vive y la quiere. Pero si pasan cosas como las de ayer o de antier, que estamos dando todo el país una pelea y hacen un nombramiento de un ministerio, entonces quedamos en el aire con la pelea sobre la reforma porque entregaron un ministerio a un partido político. Eso no puede pasar. El control judicial activo frente a los actos del gobierno, estrategia, litigio jurídico, comunicación concreta es lo que necesitamos hacer y organizarnos. Claro que es importante la red social, claro que es muy importante el video en Instagram, en no sé dónde, pero eso no nos resuelve los problemas. Eso no nos da la posibilidad de controlar al gobierno. Y finalmente, la presencia gremial, como se ha venido haciendo, y yo agradezco mucho, Luis Oliverio, la conversación de hoy, a Nicolás en el intergremial que nos ha convocado, ha hecho esfuerzos por sentarnos en la mesa y decirnos estas son nuestras alertas, nuestros propósitos, cómo ayudamos, pero tenemos que seguir dando pasos adelante. Y finalmente, por la experiencia reciente que tuvimos hace unos días en el concierto internacional, visitando, donde tuvimos la posibilidad de conversar en esa relación bipartidista con congresistas demócratas y republicanos, informándoles al detalle lo que está pasando en Colombia, no lo que les dicen en los medios, de viva voz, de frente, con sustento, sin editorial política, con hechos. Es lo que debemos hacer, o ante el sistema interamericano, o ante la OEA, por lo menos que estos señores y estas personas y estas instancias, cuando vuelvan a escuchar de Colombia, cuando vuelvan a escuchar del sector privado, digan, no es cierto lo que están diciendo por parte del gobierno. Aquí hay un sector privado que responde, que es capaz, que es la base, la sólida de este país, la sostenibilidad económica de Colombia y, por supuesto, el factor, el eslabón esencial para salir al otro lado, como salimos en muchos otros momentos, como cuando pasamos la pandemia, los primeros que dijeron aquí estamos fue el sector privado, somos nosotros, y en otras crisis nacionales de esta también vamos a salir y gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.